Muy buenos días a todos. Quiero saber si se escucha bien. Hoy es un día muy esperado para mí y estoy contenta, muy emocionada. Hoy es un día muy especial porque mi entrevistada es una persona muy especial. Ella es Brigitte Champetier. Ay, me parece que tengo que ir a buscar agua. Bueno. Ay, me ahogué, qué momento para ahogarme. Bueno, mi nombre es Delfina Ders. Para los que no me conocen, soy psicóloga, vivo en Argentina, estudié en Argentina y estudié en España también. Mi entrevistada de hoy es Brigitte Champetier de Rives. Brigitte es psicóloga también, ella nació en Marruecos, luego vivió en Francia y desde hace muchos años vive en España. Viene con frecuencia a la Argentina y a otros países. Ella, además de ser psicóloga, se formó en constelaciones familiares directamente con Bert Hellinger durante muchos años y es directora del INCONSFA, que es el Instituto de Constelaciones Familiares de Madrid. Vamos a ver si ya me envió la solicitud. No la veo. A ver ahora. No. Brigitte además es autora de 6 libros, entre ellos Las fuerzas del amor, Constelar la enfermedad, Ejercicios sistémicos, Las frases sanadoras. Vamos a ver si encuentro a Brigitte. A ver. Ahí está. Una. Desde ya estoy inmensamente agradecida, emocionada, contenta, estoy un poco nerviosa también. Les agradezco un montón a los que están reuniéndose en este momento. Son las 12 del mediodía en Argentina y son las 5 de la tarde en España. Y Brigitte, ahí te envié el link. El tema de hoy es un tema que a mí me ha conmovido muchísimo cuando la escuché a Brigitte desarrollarlo. Se llama La paz en el corazón, perdonar o reconciliarse. Vamos a ver. Brigitte, te he enviado la solicitud para que te unas. No me aparece. A ver. Si me ves ahí, Brigitte, y me envías la solicitud, yo te la envié también. Ahí te la acabo de enviar nuevamente. A ver. No sé por qué no se está uniendo. Ahí te la acabo de enviar nuevamente, Brigitte. Me aparece que estás conectada. A ver si puedes unirte. Buen día desde Chile. Toma un poquito
poquito de agua. Sí, estoy tomando agua. Estuve hace poco con una infección respiratoria. Acá me parece que Brigitte no puede unirse, no sé por qué. Y bueno, y estos son... voy a invitarte nuevamente. Y si no salgo y vuelvo a empezar. Ahí te la he enviado nuevamente, Brigitte. A ver si esta vez, con suerte. Norma es su organizadora, una de sus organizadoras en Argentina. Bueno, hay un montón de gente esperando este encuentro. Esperemos que pueda darse con beneficio para todos. A ver. Bueno, no me aparece. Voy a salir y volver a entrar, ¿les parece? ¿O intento una vez más? Ahí te la he enviado nuevamente. Sí, te he enviado, Brigitte, varias veces la solicitud. Si quieres enviarme vos, Brigitte, la solicitud a mí, y si no salgo y volvemos a empezar. Te la he enviado nuevamente. A ver, esto soy Brigitte. Sí, te he enviado, Brigitte, y no sé por qué me dice que no puedes unirte. Bueno, voy a salir y empiezo nuevamente. Ah, ahí está, ahí me parece que la enviaste. Ahí está. Bueno, ahí sí, ahí te estás conectando. A ver, ahí está. Hola, Brigitte, muy buenas Oh, tardes para buenas ti. tardes. Estoy, Lo gracias. siento porque estaba por el ordenador y no me sale, Ah, no no. veía tú. Y ahora por el portátil, por el celular, sí. Y, Bueno, bueno, aquí está. bueno, gracias. Lo Muchísimas siento, gracias. Estoy contenta, estoy nerviosa, estoy sí, emocionada, estoy todo. lo siento para todos los que llevan ya varios minutos esperando y lo siento, pensaba que iba a funcionar por el otro lado, pues Bueno, no es no, así. bueno. Bueno, Y yo estaba perfecta y cuando empezamos empecé a toser. Me un empecé como poco de a miedo, sentir esa tos. vale, Sí, un poco de miedo. sí, Bueno, sí. muchísimas gracias, Brigitte. Gracias. Bueno, este tema a mí me ha conmovido un montón cuando te escuché. Me parece que, mira, lo nombro y se me pone la piel de gallina. Me parece que es un aporte tuyo inmensísimo para todos. El otro día un amigo me preguntaba por qué yo invito a las personas que invito a los vivos y les decía, mira, porque me tocan fibras muy profundas y me parece que esto también puede aportar mucho a las demás personas, así que desde ahí lo hice y nada, muchísimas gracias, Brigitte. Gracias, Delfina, gracias. Es algo Bueno, pronto vas a estar en Argentina sí, también hablando de este tema, así que quienes sí, quieran ponerse en contacto con tu organización para participar, adelante. sí, vamos a hablar de las emociones Ujú. como elementos, o sea, vectores de reconciliación. Pero Ujú. primero, para poder ser reconciliación, necesitamos
descubrir lo que realmente sentimos y ver ese dolor profundo que nos impide conectar con otros y descubrir también el dolor de los demás. Porque detrás de todas las emociones de rechazo, de exclusión, de soberbia, de ira, hay dolor. Es dolor y miedo lo que vamos a encontrar. Entonces, tomo conciencia de mi dolor, de mi miedo, y seré capaz de ver el dolor y el miedo del que está enfrente también, ¿no? Brigitte, ¿qué diferencia hay entre perdonar y reconciliarse? Porque no es lo mismo y sobre todo no es lo mismo con este antecedente, con este background, con este escenario de la cultura judeocristiana. ¿Qué Ya, diferencias hay? mira, es que yo desde nuestra cultura judeocristiana digo, te perdono, es la sensación de que olvido lo que pasó, no pasó nada. Y me sitúo por encima de ti. Puedes ver que si yo digo a alguien, te perdono, wow, me he situado por encima y la persona se ha hecho más pequeña. La persona ha perdido su dignidad y yo estoy en alguien que está en el juicio. Yo poseo el juicio y la posibilidad de hacer que esa persona sea inocente o no. Y entonces, lo que en el fondo queremos no es eso. Y el verdadero perdón, mira, lo viven en otras latitudes, en Oceanía, en África. Y es poder ver que el que me ha hecho daño, pues yo soy como él. Llega un momento en que puedo decir al que me ha hecho daño, somos dos seres humanos iguales. ¿Vale? Entonces, nuestra noción de perdón no va en esa dirección. Porque precisamente si pido que me perdonen, me hago muy pequeño, si perdono a otro, me hago muy grande. Con lo cual no acabamos iguales. No nos hemos hecho más humanos los dos. Y entonces, pues digamos que el proceso en las constelaciones, el proceso del perdón es primero ver la realidad. Y la grandeza del ser humano es aceptar la realidad que hay. Mientras que cuando perdono y digo, bah, no ha pasado nada, o ya me olvido de todo, no permito que la realidad toda su amplitud, que la otra persona se responsabilice de lo que haya decidido hacer. Y vemos que lo que hace crecer el ser humano es aceptar la realidad como es, aceptarla. Entonces, tanto si yo he recibido un daño como si me han hecho un daño, lo primero es reconocer lo que ha pasado. Entonces, si yo he hecho daño, pues en general no quiero darme cuenta, tardo mucho en darme cuenta que he hecho daño, ¿no? Y el que ha sufrido, o bien puede estar en el exceso, no querer salir del dolor, del daño que le han hecho, o niega, no me ha pasado nada. Entonces, para ambos, el crecimiento viene de primero reconocer la realidad, primero verla. Entonces, yo que he hecho daño, me doy cuenta. Y eso es lo que puedo decir a la otra persona. No, perdóname o me doy cuenta. Acabo de darme cuenta del daño que te he hecho. Entonces, eso cambia algo totalmente en la relación con los dos. Pero entonces yo necesito ir un poco más lejos. Asumo que ha sido mi responsabilidad y asumo las consecuencias. Y que un paso más. Pero en asumo las consecuencias, muchas veces me quedo a medias. No, quiero que me perdone, pero él ya no me quiere o ella no me quiere. Bueno, asumo las consecuencias del daño que he hecho. Y la primera consecuencia
esa persona muy posiblemente deje de quererme, deje de confiar en mí, se aleje, asumo las consecuencias, las que sean. Y quizá la consecuencia es ir a la cárcel, asumo la consecuencia. Y el último punto, que es el decisivo y que el que transforma todo, es decido reparar, compensar. ¿De qué índole puede ser esa reparación y qué efectos tiene en las dos partes, Ya, en la víctima y en el perpetrador? mira, es curioso porque si realmente la persona lo hace desde lo profundo, desde su compromiso, el darse cuenta, el asumir, a partir de ese momento, todo en su vida se va a volcar hacia la reparación. No solamente hacia esa persona, sino todo lo que podría evocar eso. Va a ser un proceso de creatividad, de crecimiento, de hacerlo diferente. ¿Y vos crees que eso sucede en las cárceles y en el sistema penal y en los sistemas judiciales en nuestros países de Latinoamérica y de Europa? ¿Cuál ha sido tu pregunta sobre las cárceles? Si crees que esto sucede, si hay lugar para este tipo de procesos en los sistemas penales y judiciales de Europa y Latinoamérica. Claro que sí, no depende del sistema, ¿sabes? Judicial. Depende de la persona. Ajá. La persona asume que ha hecho daño y asume que las reglas en su país son estas. Entonces asume las consecuencias. Asume las consecuencias. Y Bergelinger, incluso que trabajó un tiempo en las cárceles, decía al asesino, ten una foto de tu víctima en tu celda. Y decía que varios asesinos con los que había hablado tenían la foto de su víctima en su celda. Ajá. Entonces, eso es la profunda reconciliación. Entonces, lo que se observa, fíjate, que la reconciliación viene más fácilmente del perpetrador que de la víctima. Sí. A la víctima le cuesta mucho rendirse y aceptar la reconciliación, volver a amar al perpetrador. Creo que muchas veces no puede salir de ahí, ¿no? O sea, pienso en muchos casos que conozco más o menos cercanos y se sienten además como legitimados a estar en ese lugar y a veces hacen pivotar toda su existencia alrededor de eso y a veces hay hasta grupos sociales de reivindicación de derechos, de justicia, Sí. Grupos políticos y en algunas oportunidades daría la sensación que hasta culturas o naciones. Sí, exactamente. Entonces no es que no puedan, porque son adultos, pero perderían demasiado para su ego si aceptasen reconsiderar la realidad. Es eso. Se han instalado, mucha gente se instala precisamente en su resistencia y hace de su resistencia su fuerza, su profesión, su fama. Allí se condena a no poder crecer y a que sus descendientes tendrán que compensar lo que esa persona no compensa. Y va a ser mucho más duro para los descendientes poder reconciliarse con el principio por la actitud tan vengativa de la persona que no quiere abandonar su estatus de víctima. Y va a crear mucho sufrimiento en los descendientes. Personas que van a estar en la energía asesina, otras personas que van a tener que ir de víctimas buscando un asesino, y eso en varias generaciones. Pues sí, prepara un futuro duro, grave para esos descendientes. Acá están diciendo, muchísimo en Argentina se ve de eso y también hablan de la política, cómo la política a veces favorece este tipo de lugares, ¿no? ¿Sería el lugar de los indignados, Brigitte, también? Los indignados, fíjate, yo pienso que es
un matiz un poco diferente. El indignado no está dentro del dolor, por ejemplo, de las abuelas de la Plaza de Mayo. Allí hay víctimas, antiguas víctimas, que están ahora en la venganza y que reivindican su derecho a la venganza. Bien. Los indignados son personas que no son ni el perpetrador ni la víctima. Pero es como que se interponen entre los dos. Como si esas víctimas no se quejan lo suficiente, no se vengan lo suficiente y que los indignados están aquí para exigir más castigo todavía. Entonces, el indignado es como el que impide la reconciliación. Y está identificado con la víctima. No le ha pasado a él, pero Fíjate, se identifica con él. No exactamente, porque se siente mejor. Se siente más víctima que la víctima. Esa víctima no ha sabido defenderse, no ha sabido vengarse. Yo lo haría mejor. Y si la víctima inicia un proceso de reconciliación, ¿veis? No sabe, no está en su lugar. O sea, el indignado condena tanto a la víctima como al perpetrador. Está parado por encima. Sí, de los dos. Y, por ejemplo, en todos los movimientos de Me Too, pues son indignados que no se identifican, que se ponen por encima tanto del perpetrador como de la víctima. Como que ellos saben cuál es la justicia, cuál es la venganza que habría que dar. Y entonces castigan, humillan a la víctima como que no está en su lugar de víctima. Sí. Qué interesante y qué valioso poder mirar esto, ¿no? Y reconocer cuando caemos en una dinámica y en otra. Sí, en el indignado nos hemos identificado a alguien del pasado con mucho juicio, con mucha dureza. Y entonces, sin amor, condenamos a los dos lados, tanto a la víctima como al perpetrador. Brigitte, ¿qué es un trauma y qué efectos tiene desde la mirada tuya y desde la mirada de las constelaciones, de las nuevas constelaciones? ¿Qué es un trauma? Bueno, yo me estoy adelantando un poquito, he recibido ya el cuadernillo y hablaba de esta emoción elástico, ¿no? Ya. Entonces, primero a nivel neurológico, a ver, no todos los conflictos son traumas, pero muchos. Y tenemos muchos más traumas de los que pensamos. Y muchos nos hemos disociado de ellos para poder vivir más fácilmente, aparentemente. Entonces, lo que podemos definir como un trauma es cuando una parte de nuestro sistema nervioso quedó bloqueado. Porque llamamos trauma a un conflicto en que no nos hemos sentido capaces de superar el conflicto. Entonces, teníamos varias opciones. Si yo soy capaz de afrontar, pues voy a atacar y me voy a defender. Eso, entonces, es un conflicto que yo resuelvo. Aunque pierda, pero he actuado. Y si creo que el conflicto es demasiado grande para mí, una reacción siguiente puede ser huir. Y si no resuelvo, integro el trauma, voy a estar huyendo toda la vida, porque todo mi cerebro va a estar en alerta, identificando cualquier situación actual como el peligro del que tengo que huir. Y lo que más vemos como trauma es el donde todo el sistema nervioso se ha bloqueado y la persona se ha paralizado, como hacen los animales para que no los devoren, se hacen el muerto. Bien. Entonces la persona se queda congelada, paralizada, todo su sistema nervioso. Y poco a poco, no todo consigue
sobrevivir, tener los hábitos suficientes para vivir. Pero su vida emocional, puede ser que su vida intelectual también, muchos aspectos o de su sexualidad o de su afectividad están congelados. Y eso, en los animales, ese congelamiento se sana solo. En los humanos no. Los humanos necesitamos un apoyo externo que nos diga que el peligro ya ha terminado, que ya podemos confiar en ese nuevo entorno que hay. Y entonces a partir de ese momento nos descongelamos lentamente. Las fuerzas del amor, ¿cómo las definirías y qué aportes tienen, ¿no? Quizás también cabría definir qué es la paz interior y cómo se entrelazan estas nociones. Mira, yo lo que veo, lo que más paz da es rendirse a lo que hay. Estar en concordancia con lo que hay, a sentir a lo que hay. Que nos guste o no, eso es otra cosa. Que nos duela o no, es otra cosa. A sentir a la realidad como es. Es que está la realidad, no hay otra cosa que la realidad. Es que no hay otra cosa que la realidad. Por mucho que haya voces que hoy dicen, no, no, la biología no existe. La realidad existe. Y entro en paz conmigo mismo cuando asiento. Y después, ese asentir me da una fuerza extraordinaria que me permite actuar sobre esta realidad que acabo de aceptar. Es que va unido, ¿no? El asentir me da mucha fuerza, me pone en conexión con lo que es oportuno, lo que es útil para mí y para la vida. ¿Y cómo lograr esta aceptación o asentimiento a la realidad cuando lo que ha pasado, no sé, de pronto es un abuso sexual a un niño, cuando, no sé, nuestra salud ha cambiado para siempre, hemos perdido un miembro, no sé, un brazo, una pierna por un accidente, cuando ha fallecido alguien se ha cobrado la vida de nuestra madre, de nuestro hijo, de nuestro hermano? Vale. ¿Cómo asentir Entonces, a estos temas tan dolorosos? O mismo la guerra. Entonces, por un lado, vemos que forman parte de la vida. Forman parte de la vida. Bien. Pero cuando le toca a uno, vive algo que no sé, que corta su energía vital y que va a necesitar muchos años para poder superarlo. Muchos años. Y eso es lo que tenemos que poder aceptar. Lo que se vive suele costar muchos años revertirlo o integrarlo. Y la verdad es que el verdadero crecimiento es curar nuestra infancia, sanarnos de nuestra infancia. Eso es el crecimiento. Entonces todo lo que nos ha podido pasar a lo largo de la vida pues está dirigido a eso. Hoy tenemos mucha suerte porque hay terapias, hay psicología, y eso nos ayuda a poder hacer frente a esas grandes heridas de la vida. Antes no. Y antes, todo lo que recibimos y que vemos en las constelaciones son los grandes traumas de todos nuestros ancestros, que nunca pudieron sanar y que vivieron acompañados de sus traumas. Y luego, claro, los transmitieron a sus descendientes, que a su vez también vivieron muchos traumas. Y así está el ser humano, pues, como acompañado de traumas. Y la primera reacción al trauma, cuando se empieza a salir, es la energía asesina en brotes incontrolables. De allí podemos entender tanta violencia y guerras y necesidad de liberación de la energía asesina propia de cada uno, sin saber por qué. ¿Por qué tanto? Pues tantos traumas que ha habido. Pues mira, lo de hoy es un verdadero regalo. Hoy
poco a poco podemos comprender y liberar un trauma. Y cuando por fin una persona al cabo de 40 o 50 años integra un trauma de su infancia o un trauma de su vida, toda su vida se transforma, y no solo la de ella, la de todo su entorno. Y podemos ver, gracias a la representación, a las constelaciones, que un trauma sanado crea un enorme salto cuántico para toda la humanidad. Entonces vemos que los traumas están al servicio de esas profundísimas transformaciones de la vida, de la realidad, del destino colectivo. Y cuando representamos también algo más grande con los traumas, tiene un amor infinito al trauma, porque es un enorme sufrimiento que viene de la vida misma, pero que va a permitir, o sea, que está al servicio de la transformación del mundo Me entero. parece, me parece muy, muy enriquecedor lo que dices, y quizás a esto agregaría que a veces cuando sentimos que todavía no podemos asentir a ese trauma o integrarlo, quizás podemos usar la palabra aún, ¿no? Aún, Como una temporalidad. Aún no sí, puedo. aún no puedo, y sobre todo, aunque no entienda, y ya llegará, y me doy tiempo. Es así, es así. Y luego, un buen día, quizás 60 años después, de repente miras el momento del trauma y lo ves con sonrisa. Por primera vez, lo ves con gratitud. Dices, ay, ¿qué ha operado en mí? ¿Qué ha ocurrido en mí? Es cuando puedes ver que ya todo se ha transformado a tu alrededor, ¿no? Realmente sí, ¿no? Es un salto cuántico y es para nosotros y para nuestro sistema y nuestra descendencia. Sí, así es, así ¿Esto es. Sí. también sirve o funciona a nivel país, a nivel sociedad, en tu experiencia, Brigitte? Es que esa resolución de traumas tiene efecto sobre, quizás no el mundo entero, pero sobre todas las personas que resuenen con ese trauma, estén en el país que estén. Porque por la cuántica sabemos que la distancia no existe, sino que lo que existe son las personas que resuenen con esto. Entonces hay millones de personas que resuenan con un trauma sanado, que haya sido violación, que haya sido un accidente, que haya sido lo que haya sido. Y mira, también la paz en los grandes colectivos, la paz en los países, la paz en Argentina, viene de la actitud de cada uno, no de hacer una constelación colectiva del país, no. Los grandes campos, el inconsciente colectivo, los campos mórficos que actúan sobre un país, sobre el mundo, están formados de la suma de las emociones o los pensamientos de cada uno, de la suma de cada uno. Y se fueron formando, sumando individuos, y se pueden deshacer gracias a la retirada de esas personas o a la creación, o sea, al hecho de que esas personas creen nuevos campos, estén en una nueva actitud. Crear una actitud personal de reconciliación actúa a nivel de país. Y de Qué eso esperanzador esto. de eso se trata, eso es. De eso se trata. Nuestra responsabilidad individual en cuanto a cómo pensamos, cómo sentimos con cada político, con cada partido, con el pasado. Transformar nuestra actitud interna con respecto a todos esos aspectos, que es donde están todos los conflictos hoy, ¿no? Sí. Sí.
Qué importante recuperarla. Nosotros estamos próximos a las elecciones y bueno, momento como Eso. convulsionado. Qué importante recuperar la esperanza, la mirada en que, bueno, en que el futuro tiene posibilidades de enriquecernos. Mira, un ejercicio que yo propuse cuando ha habido elecciones en España hace poco. Y entonces, votar desde el adulto. ¡Ay, qué difícil! Proponerse, o sea, me pongo en el adulto y ahí están todas las opciones y voy a soltar la opción que yo había decidido para ver desde mi adulto, desde lo esencial, cuál es la opción que hoy me dice mi adulto. Pues no es nada fácil. Y luego te das cuenta, claro, allí hay mucho más reconciliación que si voy por ahí. Así. Quizás, Brigitte, cabría aquí hacer una pequeña aclaración de qué es este estado de adulto interior, que a mí me parece fantástico lo que vos has compartido en las redes acerca de esto. Ya. Y realmente yo lo uso, ¿no? Como muchas veces como guía. ¿Estoy en mi adulto interior o no? ¿Querés contarnos de qué se trata esto del estado adulto, del adulto interior? Bueno, lo puedes contar igual que yo, ¿sabes? Qué bueno. El adulto interior es esa parte nuestra que decide estar en el momento presente y que incluye todo lo que hay, como es, sin ningún juicio. Porque si estoy en un juicio, ya no estoy en el adulto, estoy en lo que se llama estado padre o imitación de alguien de mi pasado. Cada vez que juzgo, estoy imitando a alguien de mi pasado. Si me quejo, estoy imitándome en situaciones desagradables que no supe resolver. El adulto está frente a la realidad como es, frente a la realidad y asume, acepta, asiente a la realidad como es. No está en ninguna polaridad, ninguna creencia. Está en la acción. Es que como ve exactamente lo que hay, inmediatamente sabe qué es lo que le conviene hacer al servicio de todos, para sí y para todos. Y no juzga a nadie. Tiene compasión por todos. Pero cuidado, es totalmente responsable de su vida, de su meta, de su objetivo. Y por ejemplo, soy director de empresa. Asumo todo, tengo compasión y respeto por cada uno de mis empleados y estoy en el presente. Y veo que hay uno de mis empleados que no cumple con el contrato de la empresa, que no hace lo que debería hacer. ¿Qué hago si estoy en el adulto? Pues le despido con respeto, pero le despido. Yo no, has roto el contrato, te despido. ¿Y qué hago con esa decisión, con ese acto? Le ayudo a él. Mientras crecer. Claro, y a darse cuenta, ay, sí, la realidad, él no estaba en la realidad, no estaba en el adulto, estaba en el niño, estaba en lo que sea. Si yo estoy en el adulto, tomaré las acciones necesarias para mí, para mi meta y para los demás. Ayudo a los demás a estar más en el adulto. El adulto además acciona, no reacciona, ¿no? Y porque a veces estamos anclados en el pasado y desde ahí reaccionamos, porque el otro activa heridas nuestras o asuntos, narrativas nuestras de nuestra infancia, ¿no? Entonces a veces es mirar al pasado y decir, el pasado ya pasó. Y quizás en los últimos años se había puesto muy de moda esto de darle lugar al niño interior y creo que quizás sería más conveniente para nosotros mismos, al contrario, ¿no? Darnos más lugar de este adulto, de este estado adulto, ¿no? Y desde aquí quizás crecemos y damos lugar a otros a crecer. Eso es. Y el adulto interior tiene también sus emociones, también tiene su niño interior, pero todo está gobernado por el adulto interior, gobernado por el principio de realidad, por el respeto a los demás,
primero el adulto interior. Sí. Adulto interior. Bueno, para quienes luego quieran profundizar, hay material de Brigitte en YouTube sobre esto. Preguntaban ahí a alguien del cuadernillo. El cuadernillo es para quienes vamos a cursar contigo en septiembre. Las fechas son 4, 5 y 6 de septiembre, pero también hay 1 y 2, Sí. hay varias. ¿Qué fechas empiezas a dictar en Buenos Aires? Desde el 1 es un taller. Y luego hay 2 cursos. Un curso sobre el éxito en la empresa, en nuestros negocios, en el trabajo. Y luego un curso también de 2 días, de 14 horas. Bueno, de 14 horas. Un curso sobre emociones y reconciliación. Sí, sí, yo estoy anotada en ese, con algunas amigas y colegas que vamos a ir ahí a verte. Ven a saludarme, me alegraré mucho de verte. Sí, claro que voy a ir a saludarte. En persona. Y Brigitte, así como nos has como hecho imaginar, ¿no? Esta posibilidad de ejercicio para las elecciones tan oportunas, ¿hay algo que, porque sigo pensando un poco en el lugar de víctima, yo soy psicóloga al igual que vos, Sí. y pienso, ¿no? Entonces me vienen a la cabeza personas a las que he acompañado y con cuánta dificultad se enfrentan a esta nueva mirada, ¿no? Donde dices, bueno, amar al trauma, amar a tu perpetrador, amar a lo que fue tal cual fue. Pero ¿no? mira, Entonces, ¿hay algún ejercicio que desde la vida cotidiana? Mira, sí, primero, no hay que decir eso muy pronto. Ama a tu trauma. No, déjalo, vendrá solo. Vendrá solo. Lo que primero hay que hacer es la frase que dijo Hellinger, pero que poca gente entendió. Hay que equilibrar el dar y recibir. Si te han hecho daño, tú tienes que hacer un daño, pero un poco menor. Con amor. Sí. Y entonces eso simplemente quiere decir, a ver, te han hecho esto. A ver, dime, pues, ¿te sientes destrozada, humillada? Dime todo lo que sientes, ¿de acuerdo? Pero y también, ¿sientes ira? ¿Sientes rabia? ¿Sientes que quieres hacer daño? Entonces, hasta que la persona no asuma esto, no hay nada que hacer. Cuando puede, por fin reconocer que quiere vengarse, quiere hacer daño, yo decía, sí, pero él me ha hecho más daño. A ver, internamente, ¿qué quieres hacer? Más daño todavía, ¿no? Si pudiera, te mataría. Sí, eso es. Si no te lo pudiera, te aniquilaría. En la vida, sí. Date cuenta de eso. Y luego podemos hacer un ejercicio, porque lo que se sabe es que los pensamientos actúan sobre las personas. Con lo cual, cuando tú piensas mal de alguien, esa persona, su sistema inmunitario baja, sus éxitos bajan, toda su vida está afectada por cómo piensas sobre ella. Por lo tanto, date cuenta que si lo odias tanto, tal, ya le estás haciendo daño, ya te estás vengando. Entonces, wow, cuando la persona se da cuenta, cuando es que allí hay que conseguir que la persona sienta que no tiene otro remedio que decir la verdad. Porque hay gente, no, yo no. A ver, sinceramente, ¿no has pensado nunca mal de así? Y entonces, a partir de ese momento, cuando sienten toda la ira que tienen, ya es un paso más. Entonces, ya es cuando pueden decir, yo soy como tú. Te quiero hacer tanto daño o más de lo que me has hecho. Ya es un paso más y hay que hacer todo como muy despacio y representarlo. Y ahora ves que tú estás mucho más grande, estás muy por encima del que te ha hecho daño. ¿Puedes verlo? Ponte ahora en él, porque a partir de ese momento el otro ya está empezando a perder su agresividad interna. Le llega el daño que ha hecho.
Y el poder representar al perpetrador y a sí misma en esa fase ayuda mucho. Ah, pues sí, ahora soy yo la que hace daño. ¿Vale? En las constelaciones a veces se ve que el perpetrador mira con amor a los demás. Sí, es el que primero mira. Y hay que recordar que todo perpetrador fue primero una víctima. Primero una víctima. Entonces, puede haber un momento en que la víctima le pueda decir, ahora veo el dolor que te ha movido. Pero mira, ayuda más cuando se dice esa frase que es, ahora me doy cuenta del daño que mis ancestros hicieron a tus ancestros. Y cuando se trata de un violador, muchas veces veo el daño que mis ancestras hicieron a tus ancestros. Y entonces un descendiente sin saber por qué, pues va a ir en contra de las mujeres. Bien, bueno, es interesante esto, ¿no? Y también en los últimos años que los colectivos femeninos han ido tomando más voz y realmente algunas veces se puede vislumbrar casi odio atrás de eso, Mucho, ¿no? Y las mujeres también hacemos daño mucho, a los hombres. Reconocer también esto. mucho. Cuando uno no consigue reconocer lo que está haciendo con los demás, se convierte en el otro. ¿Ves cómo las que se dicen feministas agresivas no tienen nada de femenino? Se han convertido en El lo que perpetrador. reprochan, en lo que reprochan a los hombres. Sí. Bueno, ¿cuánto? Había Bueno, preparado algunas preguntas sí. y me parece que hemos explorado un montón de temas. No sé si hay algo que quisieras agregar, si hay No, alguna pregunta dime ahí. alguno más por los minutos que hemos perdido, lo siento mucho. A Tus ver, preguntas son muy ricas y si tienes alguna. bueno, esto, ¿no? El trauma, cómo podemos transformarlo en algo creativo, qué significa que el perpetrador está unido a la víctima. Sí, y recordando siempre que el perpetrador primero fue víctima y se instaló en ese rol de perpetrador hasta que al hacer tanto daño se da cuenta. Y entonces, Además ha modificado el destino, ¿no? Entonces todos los que modifican nuestro destino pertenecen a nuestro sistema también. sí, claro, sí, pertenecen ya. Y la sanación total para los dos sistemas, para el sistema del perpetrador y la víctima, viene cuando perpetrador y víctima se reconcilian. O, por ejemplo, en una constelación se tumban juntos, aunque estén vivos, pero están juntos ya. Su destino les ha unido para siempre. Bien. Sí. Acá alguien preguntó varias veces si puedes, por favor, profundizar sobre sanación del trauma. Bueno, entonces, hay que aceptar que el trauma tarda mucho en sanarse. Que constelar el trauma ayuda, pero no es suficiente. Constelar el trauma, mira, yo lo aprendí de Bert Hellinger, la manera más elegante y respetuosa. Se pone una persona que representa el trauma, no se pregunta qué pasó. Ajá. Y puede haber el ancestro al que estamos identificado, porque en un trauma siempre hay un ancestro, y lo que más ayuda va a ser algo más grande, una energía así muy benevolente, va a permitir transformar el trauma. Y luego la persona va a necesitar
técnicas de EMDR, EFT, o sea, hay muchas terapias muy útiles, muy eficaces, ¿cómo se llama? Somatic Experience, ¿no? Porque hay que pensar que el trauma ha afectado a la memoria de casi todas las células del cuerpo de la persona y tiene que poder sacar esas memorias. Puede estar en la base de las enfermedades, ¿no es así? Sí, a ver, en alguna, sí, de enfermedades, por ejemplo, neurológicas, porque es el sistema neurológico el que se ha bloqueado, ¿no? Las enfermedades en general vienen de una exclusión, de alguien que haya sido excluido. Entonces, quizá si yo rechazo todavía el que me hizo daño o que me mató a no sé quién, ¿no? Allí eso va a causar una enfermedad para mí. El no incluir a alguien, sí. Bueno, Brigitte, ha sido realmente un encuentro precioso. Estoy, no sé, no lo puedo creer todavía. El tiempo que hace que nada, que te sigo, que tenía ganas de este encuentro. Bueno, no sé, estoy muy, muy agradecida. Me parece que ha sido un encuentro súper rico, creativo, Muy, amoroso para todos. mucho, muy profundo, y muy de tú a tú. Sí. Y bueno, ha tenido que ser así, bien. La vida nos pone sus reglas, estamos en concordancia y ha permitido que salga esa, ¿cómo se puede decir? Esa comunión entre las dos. Este encuentro, bueno. Sí. Perdonen por los minutos tosiendo al principio. Sí, claro que va a quedar grabado, lo voy a subir ahora. Y bueno, yo te veo a principios de septiembre en el curso en Buenos Aires. Te mando un abrazo inmenso y muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos los que estuvieron del otro lado. Tus preguntas han sido muy profundas y muy hermosas. Gracias. Gracias por Brigitte. todo lo que Un estás abrazo. haciendo. Gracias. Un abrazo. A ti.